Pero más tarde se descubrió un papiro llamado Raylands, información selecta, chicos. Un papiro llamado Raylands en honor a quien lo descubrió, que es un fragmento de un código egipcio que contenía porciones del Evangelio de San Juan. Dicen que en el papiro data del año de 135 después de Cristo. Y si Juan lo copió, tuvo que pasar un tiempo considerable para que llegara a él, para que pudiera circular ese papiro por todo Egipto. Déjenme sus comentarios, si alguna cosa que no les... que luego lo miramos e intentamos de contestar. Por eso se cree que este evangelio fue escrito probablemente en el 95-100 después de Cristo, en los últimos 10 años del primer siglo de la era cristiana. Entonces tenemos unos evangelios que no son originales, sino copiados entre sí y escritos por personas que no conocieron directamente a Jesús. ¿Podemos dar una imagen real de lo que ocurrió basándonos solo en estas fuentes? ¿Podemos estar seguros de lo que leemos es cierto? Por supuesto que no. Pero recuerda, en Secretos Revelados no es tan interesante la parte histórica como la parte oculta del mensaje. Tenemos que enfocarnos en la parte que trae el mensaje. Por eso, para poder entender mejor el mensaje de Jesús, beberemos también de otras fuentes. Del elevado número de escritos de la antigüedad, solo 4 fueron aceptados por la iglesia. ¿Dónde están los demás libros que no quiso aceptar la iglesia? ¿Dónde se han ido? Del elevado número de escritos de la antigüedad, solo 4 fueron aceptados por la iglesia, los evangelios canónicos, que son de los que hemos hablado hasta ahora, hace un momento. Inicialmente, las comunidades cristianas primitivas usaban solo el evangelio, el del Mateo, y algunos aceptaban otro tipo de evangelios que ahora conocemos como evangelios apócrifos. Pero Irene de Lyon, en el año 185 después de Cristo, que fue obispo de la ciudad de Lyon, dijo que solo podían ser 4. Y así se quedó. Los demás, para la basura. O sea, que la decisión vino de un hombre, un simple mortal que tomó una decisión que censuró una verdad para el resto de personas hasta hace muy poco. Muy poco, ¿por qué? Pues porque ya cada vez más personas reconocen otros evangelios, otros escritos, como los evangelios del Santo Tomás, el de María Magdalena. María Magdalena, cosa buenísima también, O sea, la información de María Magdalena. El de Judas, incluso. Judas tenía su propio evangelio también. E incluso los evangelios de los esenios, que aprendieron en la Universidad de Heliópolis, cuyas enseñanzas estaban basadas en los principios de Enoch. ¿Vale? Buenísimo esto. ¿Lo recuerdas? Del primer tomo de la saga de Secretos Revelados. Los evangelios apócrifos son unos escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo, en torno a la figura de Jesús de Nazaret, pero no fueron aceptados por la iglesia, y de ahí su nombre apócrifo, que significa oculto, apartado. Solo nos dejaron los que ellos prácticamente quisieron, ¿no? Los otros, para la buchaca, para el bolsillo, para la iglesia, ocultarlos. Cuando un libro merece ser incluido en lo que los cristianos llaman sagradas escrituras, es decir, la Biblia, entonces se le dice canónico. Y si no, se le llama apócrifo. Entonces, por eso lo que nosotros estamos leyendo, y el 90% de la población está leyendo, son libros canónicos, ¿sí? Los que la iglesia quiso y aceptó por conveniencia. Y los que sacaron aparte, porque venía mucha información reveladora para la humanidad, se le llama apócrifo, ¿vale? Entonces es importante que lo vayamos viendo. Como para nosotros lo que nos interesa es la verdad y el mensaje oculto detrás de los textos, no vamos a entrar en divisiones hechas por personas que ni conocemos y que a saber el criterio o interés personal que tendrán para haber hecho lo que hicieron, ¿verdad? En Secretos Revelados nos vamos a ceñir a una interpretación del mensaje oculto, para que cada uno trate de vislumbrar la verdad de la que le habló Jesús de Nazaret. Pues bien, el Nuevo Testamento se compone de esos 4 evangelios canónicos, los que la iglesia dejó, el Nuevo Testamento, y luego de 23 libros más que relatan lo que ocurrió después de la crucifixión y los primeros años del cristianismo.
Estos 23 libros están escritos en su mayoría por los apóstoles de Jesús, ¿vale? Y quizás el más importante es el de Hechos, que se cree que fue escrito por el apóstol Pablo, el que estudiaremos con más detenimiento. Para Secretos Revelados, lo más importante es el mensaje de Jesús y cómo podemos usarlo en nuestras vidas para mejorarlas y hacerlas más grandes, con más propósito y convertirnos en bendecidos para bendecir. ¿Vale? Por lo tanto, no vamos a tratar esto desde el fanatismo, sino desde el raciocinio y bajando el concepto a la tierra, para poder utilizarla a nuestro favor con el fin de que nos ayude a llevar más lejos nuestro propósito de vida. El fanatismo cierra puertas a la verdad. Muy importante. El fanatismo cierra puertas a la verdad. Vamos a acabar aquí. Es muy importante este tema. Aquí vamos. Si el fanatismo cierra puertas a la verdad, por no permitirte escuchar ninguna otra interpretación, significa entonces que el fanatismo te esclaviza. La mejor manera de esclavizar a alguien no es encerrándole, sino abriéndole todas las puertas y hacerle creer que es libre. Así están los que tienen la mente cerrada. Es fácilmente detestable, porque se enfadan cuando les hablas de algo que se aleja un poquito de lo que ellos creen. Aléjate del fanatismo y acércate a la verdad. El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Albert Einstein. Vámonos con esta otra página. Los evangelios apócrifos, los que sacaron de nuestra vida, ¿no? De nuestro conocimiento. La iglesia primitiva no aceptó estos evangelios en sagradas escrituras de la Biblia, posiblemente porque muchas de las informaciones eran contradictorias a lo que nos adoctrinaron a nosotros, chicos. Por eso es que yo creo, mi opinión, que sacaron todos estos evangelios apócrifos, porque la información que venía nos liberaba y no era compatible con el adoctrinamiento que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el evangelio de María Magdalena, lejos de ser considerada una prostituta, era la mejor discípula de Jesús y la encargada de transmitir su conocimiento tras su muerte. De hecho, fue la primera en verle resucitado. Y como era una mujer, ustedes pueden ver la historia que ha hecho la iglesia con la mujer desde que pasó esto, ¿no? Ha sido sometida durante años. Hasta ahora la mujer se está levantando, hasta ahora la mujer está siendo líder, hasta ahora la mujer se está considerando igual que el hombre. Y no debería ser así. ¿Y quién hizo todo esto? Ya lo sabemos, ¿vale? Es importante que vayamos viendo que es que aquí te van a abrir la mente y te la van a retorcer y mejor dicho, es una locura este libro. Para que veas y entiendas cómo debes ver las cosas con una mentalidad escéptica, pero al mismo tiempo con el corazón abierto, que le ayude a recordar. María fue despreciada durante siglos, y lo tengo subrayado porque es que me tocó el alma cuando yo leí esto. María fue despreciada durante siglos por ser considerada una prostituta reformada por la Iglesia Católica. Hoy las personas más eruditas la ven como una persona fuerte e independiente que apoyó a Jesús en lo espiritual y financieramente. Tenía dinerito, María Magdalena, ¿eh? En el año 2016 el Papa Francisco elevó la categoría de María Magdalena a proclamarla Apóstola Apostolorum. Esto es latín. La apóstol de los apóstoles. Imagínate, la convirtió en una jefa. Hombre, por fin hizo algo bueno ese Papa. Bueno, gracias a los evangelios apócrifos tenemos una idea mucho más amplia y variada de lo que pudo ser la obra y enseñanza de Jesús. Sabemos que Pedro y María no estaban de acuerdo en cuanto a lo que significaba el mensaje. La iglesia que conocemos hoy en día, en las iglesias de Pedro, y como María era del bando contrario, la propia iglesia quiso denigrarla y tildarla como prostituta, porque María venía con ella venía de otra escuela, ¿no? De los gnósticos, que veían a Jesús de una manera muy distinta, ¿sí? Ella era gnóstica. Desde mi punto de vista debemos deshacernos de las etiquetas. Considerarse de una religión o de otra es más una división que limita el conocimiento, porque limitas solo los textos y obvias otros. Lo que hace es división y apartar, ¿vale?
Vemos que está interesante porque hay gente ahí conectada. Vamos a seguir un ratito más. Tal como te conté en el anterior tomo de la saga de Secretos Revelados, el rey Salomón era el hombre más sabio de la historia. Y él decía: los pensamientos, planes, son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay veces queda complicado entender lo que dice aquí, porque pues en ese tiempo se hablaba en parábolas y distinto, ¿no? Pero él aquí te explica lo que dice, ¿no? Si tú quieres obtener la sabiduría, entonces no puedes limitar tu conocimiento. Debes verlo todo, entenderlo todo, y a partir de ahí saber discernir, o sea, ser sabio. Tú debes ver qué es bueno y qué no es bueno para tu vida, comprobarlo, y a partir de ahí, si eres inteligente, harás lo que es bueno para ti y los tuyos, y dejarás de hacer lo que es malo. ¿Me hago entender? Siempre tienes la decisión, ¿ok? No debes creer nada, tienes que comprobarlo. Judas, por otro lado, en su evangelio no aparece como el traidor de Jesús, sino como su mejor amigo, su confidente, su tesoro, el único que supo ver el verdadero origen divino de Jesús y quien trazó un plan justo al maestro para liberarlo del cuerpo físico. Y todo ello totalmente pactado por el propio Jesús. Tú lees esto, pensarás que es una locura, pero nosotros sabemos